El ejercicio lo que nos dice lo siguiente. La compuerta B tiene su punto de giro en B. Entonces, tiene su punto de giro en B y pesa 5000 newton. Pesa 5000 newton esta compuerta. ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad se necesita para mantener la compuerta en equilibrio? ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad? El CG. ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad se necesita para mantener la compuerta en equilibrio? Y nota, nos están dando el apoyo en A es simple y liso. Muy bien, entonces vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar el método analítico y de ahí lo vamos a desarrollar por el método de prisma de presiones. Vamos a desarrollarlo primero por el método analítico. Sería de la siguiente manera. Primero vamos a calcular la fuerza, una fuerza resultante, una fuerza de AB. Sabemos que este es el CG. El líquido, ¿dónde está? Está para este lado. Entonces significa que por acá le va a ejercer una fuerza. Entonces, pero esa fuerza va a estar direccionada en el CP, en el centro de presión. Entonces se puede decir que por acá yo voy a tener una fuerza y esa fuerza justo va a caer en el centro de presiones, en el CP. Entonces, esa fuerza la vamos a llamar fuerza de AB. Entonces de acá vamos a calcular. Además tenemos que hacer su DCL, ¿no? Haciendo primeramente un DCL, vamos a hacer ese DCL acá mismo. Entonces, ese DCL es lo siguiente, ¿no? En B. En B, ¿qué pasa en B? En B hay un B de X, un B de Y y un B de X, así. Reacciones. Y un B de X. Pero vamos a ver, acá en A nos dice que es simple y liso. No hay reacción. Entonces vamos a considerar las reacciones en A cero para que podamos calcular ese P mínimo que nos están pidiendo, nos piden, ¿no? ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad se necesita para mantener la compuerta en equilibrio? Para poder mantener en equilibrio tiene que haber un P mínimo, una fuerza tal que esté estático y se cumplan las ecuaciones de equilibrio. Entonces acá vamos a denominar que el apoyo en A sea cero. El apoyo en A, la reacción en A, vamos a decir, sea aproximadamente cero. Si nosotros partimos de eso, ahora vamos a establecer lo siguiente. Sabemos que acá también está su peso en el mismo centro de gravedad. Ahora la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza AB, esa fuerza AB, cómo se calcula? Esa fuerza AB se calcula como el gamma. ¿Quién es? Es el peso específico. En este caso es del agua. Peso específico por quién? Por HC. Por eh, el área, ¿no? Por el área. Entonces acá ya se puede obtener la fuerza, ¿no? La fuerza entonces AB, la fuerza AB, ¿qué se puede obtener? ¿Cuánto es la fuerza AB? La fuerza AB sería igual a gamma. ¿Pero cuánto es gamma? Estamos trabajando en el sistema internacional, está en metros. Entonces también acá nos están dando en metros. Vamos a trabajar en el sistema internacional. 9806 sería el peso específico del agua, multiplicado por el HC, que es el H del centro de gravedad, es el 6,4. Todo multiplicado por el área. ¿Pero cuánto es el área? De la compuerta, ¿no? Entonces, tenemos que hallar cuánto vale cuánto vale acá. De acá hasta acá, esta altura. Este es largo, este es ancho. Largo, ¿cuánto vale? De la compuerta. Si este es 4, este es 45, este también sería 4. De acá hasta acá también sería 4.
Entonces de acá todo esto es 4 raíz de 2. Entonces por acá vamos a poner que es 4 por la raíz de 2. Entonces vamos a poner por acá que es 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Entonces de acá ya tenemos la expresión, la fuerza. Entonces, ¿cuánto sería esa fuerza? ¿Cuánto obtendríamos en número dicha fuerza? ¿Cuánto sería? Sería, si nos van a dar expresiones muy grandes, pero lo vamos a expresar en kilonewton. Expresando esa fuerza en kilonewton, vamos a decir que es 355, vamos a expresarlo así, 355,02 kilonewton. Entonces ya tenemos una expresión, la fuerza AB. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es calcular el YCP. ¿Para qué vamos a calcular el YCP? Porque ahora nos piden calcular esa fuerza P. Para poder calcular, tenemos que aplicar momentos. Porque si aplicamos sumatoria de fuerzas, no va a faltar datos. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos fuerzas que son desconocidas. Así que lo que nos conviene hacer es, como acá es una manivela, como acá es en B, va a girar respecto a B. Entonces se podría decir, tiene este es su punto de giro y podemos aplicar momentos respecto a B. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular sus distancias. Por ejemplo, acá fuerza de B, faltaría esta distancia. Pero para eso necesito el YCP. Sabemos que lo podemos proyectar. ¿De qué manera? La compuerta lo debemos proyectar hacia la superficie del líquido. En todo caso sería hasta acá. Entonces yo lo he proyectado a propósito así para que nos demos cuenta que es la intersección. Esta intersección sería esta intersección. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo establecer que todo, mira, vamos a ponerlo de otra manera. Ya, ya. Imagínate que eso es recto y que intersecta, ¿no? Está intersectando, se intersectan acá. Ya, y esa intersección, ahora, de acá hasta acá es el YCP. O sea, toda esta expresión es el YCP. El YCG es el centro de gravedad. O sea, toda esta expresión es el centro de gravedad, que es el YCG. Entonces, para poder calcular esta distancia que está acá, vamos a llamarle una distancia D1. Para poder calcular esa distancia, para poder calcularlo, necesitamos hacer una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. ¿De qué diferencia estamos hablando? Primeramente, debemos de calcular el YCP para poder calcular de acá a acá. ¿Cómo calculo él? Sería toda esta expresión que está acá. Toda esta distancia menos el YCP me va a dar esto. O si no, sería de acá hasta acá es el centroide. Todo este, como es el centroide, lo parto en dos. Si este es 4, 4 raíz de 2, entonces entre 2, 2 raíz de 2 acá. Entonces ya tengo esta expresión. ¿Cuánto vale toda esta expresión? 2 raíz de 2. Ahora, ¿qué nos faltaría? Calcular la diferencia del YCP con el YCG para poder calcular esta partecita, y 2 raíz de 2 menos esta partecita sería esta expresión. Esa sería una forma. Otra forma es calcular YCP más esta parte, o sea, toda esta expresión que sí se puede calcular. Si todo este de acá es 6,4 y acá este de acá hasta acá es 4,
Eso significa que si acá está el centro de gravedad, entonces significa que de acá a acá el centro de gravedad es 2. Y si es 2, ya tengo 6,4 más 2, 8,4. Entonces significa que toda la expresión de acá es 8,4. Y si tengo acá que es 45, entonces significa que 8,4, 8,4, todo de acá es 8,4 por la raíz de 2. 8,4 por la raíz de 2. Si es 8,4 por la raíz de 2, es 11,88. Entonces significaría que es 11,88. Toda esa expresión. Significa que todo esto de acá, todo esta expresión, todo esto de acá, es 11, vamos a ponerlo por acá, 11,88. Y vamos a, entonces, a calcular, ¿no? El YCP aquí es igual al momento de inercia en el eje X respecto al YCG, entre el YCG por el área más el YCG. Entonces vamos a establecer los parámetros, ¿no? ¿Cuánto es el momento de inercia? El momento de inercia sería lo siguiente. Ah, es un rectángulo. Entonces sería una base por la altura del cubo entre 12. 12 ¿no? Vamos a decir que es base por el altura del cubo entre 2. Entonces puedo decir que es esta expresión. Ahora, si nosotros reemplazamos sería la base. ¿Cuánto es la base? 2. La base es 2. ¿Cuánto es la altura? La altura es esta. 4 raíz de 2 al cubo. 4 raíz de 2 elevado al cubo sobre 12. Y esta expresión me daría, aquí sería igual, si nosotros lo queremos expresar de una vez ya. Si no lo podemos reemplazar acá, ¿no? Entonces 4 raíz de 2 elevado al cubo sería, por acá podemos simplificar. Ya esta expresión, ya. Vamos a obtener lo que nos salga de acá. Ahora, el YC, no, lo que nos faltaría calcular es el YCG. ¿Cuánto es el YCG? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El YCG es todo esto. El YCG es todo desde acá, desde la superficie hasta el centro de gravedad es el YCG. Lo tenemos por acá. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería desde aquí, debo de calcular 6,4, justo tenemos por acá 6,4 por la raíz de 12, entonces sería. Entonces por acá vamos a poner 6,4 por la raíz de 2. 6,4 por la raíz de 2. Lo reemplazamos así para no perder decimales. Y vamos a calcular. El área. ¿Cuánto sería el área? El área es igual a 4 raíz de 2 por 2. 8 raíz de 2. Reemplazando. El YCP, ¿a qué sería igual? El YCP sería igual al momento de inercia. ¿Cuánto es? Acá en esta oportunidad sería 2 raíz de 2. Acá es 4 al cubo, 64. Sobre 2 sobre 6. Si nosotros simplificamos, vamos a obtener 32,64 entre 3. 64 tercios de la raíz de 2. Entonces vamos a reemplazarlo acá. 64 por la raíz de 2 entre 3. Si esto lo dividimos, ¿entre quién? Entre 6,4 raíz de 2 por 8 raíz de 2. Y es más el YCG, que sería 6,4 por la raíz de 2. ¿De cuánto es el YCP? El YCP entonces nos va a salir un valor
Nos sale 9,08. Sería 9,08. Eso sería metros. Ahora, ese sería mi ISP. Desde aquí hasta aquí. Ahora lo que haríamos es, si todo esto es 11,88, le quitaría el ISP, calcularía esa distancia de 1. Pero ahora vamos a hacer esos momentos. Vamos a calcular ese momento. Entonces sería momento de quién, en dónde, momento en B, ¿no? El momento en B sería igual a 0. Ahora, para poder nosotros calcular, si este es igual a 0, entonces significa que debemos calcular por acá las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan? A la fuerza B. Vamos a poner la fuerza B, pero ¿en qué sentido? El sentido antihorario sabemos que es positivo y sentido antihorario es negativo. Él está moviendo en sentido antihorario, en sentido horario, que diga. Entonces sería negativo, sería menos la fuerza de B ¿por quién? Por la distancia de 1. Pero primero vamos a comenzar con antihorarios positivos. ¿Quién sería? La fuerza P, antihorario, y su peso, sería antihorario. Entonces sabemos que acá en sus ejes, estas fuerzas no actúan porque está actuando en el eje de la comporta. Entonces vamos a decir que vamos a calcularlo por aquí. Entonces sería la fuerza P mm, por, por su brazo, en su brazo. De aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? Si este es 2 raíz de 2, entonces esta expresión 2 raíz de 2, es como calculo esta expresión de acá hasta acá. De acá hasta acá y esta de acá hasta acá. Como este es el centro de gravedad, significa 7 es 4, esa es su base media, ¿no? Entonces tiene que ser 2. Significa que acá es 2. Si acá es 2, significa que acá también es 2. Y si acá es 2, puedo decir que ya encontré su brazo. ¿Cuánto es su brazo? Es 2. Puedo decir que acá es 2. Todo esto más el peso por 2. Todo esto menos la fuerza de AB por su distancia. Una distancia de 1. Pero justo vamos a calcular esa distancia de 1. ¿Cuánto equivaldría esa distancia de 1? Vamos a calcular por aquí. Esa distancia de 1 sería el YSP menos el 11,88 menos el YSP, en todo caso sería el 11,88 menos el YSP. ¿Cuánto es el YSP? Entonces tenemos 11,88 menos 9,08. Y eso nos va a dar un valor. ¿Qué valor nos va a dar? 2,8. Entonces significa que nos va a dar esto 2,8. Si nos da 2,8, significa que ya podemos reemplazar por aquí. Reemplazando los valores, entonces sería entonces P2, P por 2 más W por 2 igual a una fuerza AB, la fuerza de AB de 2,8 por 2,8. Y acá digo, la fuerza P
justo lo que me piden, ¿no? Entonces sería la fuerza AB por 2,8, todo dividido entre 2 menos el peso. Esto sería igual a la fuerza P. Entonces la fuerza P sería, ¿cuánto es la fuerza AB? Habíamos calculado inicialmente, 355,02. Entonces ponemos por acá 355,02. Entonces podemos decir que por 2,8 dividido entre 2 menos el peso, pero nos dan de dato que es 5000, pero estamos trabajando en kilonewton, entonces significa que es 5. Entonces el valor de P mínimo para poder mantenerlo estático, la compuerta, sería entonces en un valor de 492,03 kilonewton. Esa sería la respuesta.